despiertos también a tu palabra, Padre Celestial. A que sea la gloria y la honra, Señor, por siempre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mientras se sientan, acompáñenme a buscar en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Este es un texto muy conocido, hermanos, que ya incluso lo sabemos de memoria, pero en esta tarde me gustaría leérselos en el lenguaje de traducción actual. Es muy similar, pero nos ayuda a una mejor comprensión. Ustedes me siguen allí con su vista. Dice, Hechos 1:8. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Yo le he puesto por tema a este sermón temático 100% efectivo para hacer misiones. Gloria a Dios. ¿Quién es 100% efectivo para hacer misiones? El Espíritu Santo. En este texto, hermanos, que vemos como una base bíblica clave del pentecostalismo, podemos ver que Jesús le da la instrucción a los discípulos de que ellos debían ir a todas las naciones a predicar y dar testimonio de Él, dar a conocer el Evangelio. Pero vemos que en la cita bíblica nos menciona que ellos deberían esperar a que llegase la promesa del Espíritu Santo. Hoy en día nosotros como iglesia sabemos que es parte de nuestra responsabilidad, porque tenemos varios textos que nos los dejan como ordenanza. Por ejemplo, si me acompaña a buscar en su Biblia, Mateo 28, 19 y 20, lo traigo también en la traducción actual, se los voy a leer. Dice, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Podemos ver que en esta ordenanza nos dice que debemos proclamar las buenas nuevas a las personas, siendo influenciados por el Espíritu Santo. Esto nos va a ayudar a nosotros poder tener un mayor empuje cuando nosotros publicamos estas buenas nuevas. Este versículo que leímos al principio, Hechos 1:8, nos describe varias áreas geográficas que se van expandiendo. Comienza con que se le debía hablar a los judíos en Jerusalén, luego se pasa a predicar a Judea, después menciona que se expandiría y alcanzaría a los samaritanos, y finalmente se ofrecería a los gentiles de todo el mundo. La actividad del trabajo misionero se está desarrollando por varias partes del mundo. Y nosotros como iglesia debemos tener un oído atento al Espíritu Santo para nosotros poder saber, hermanos, qué es lo que el Espíritu Santo desea. A manera de introducción, cuando estaba en el instituto bíblico que teníamos la materia de misiones, recuerdo que en una clase nos acompañó Rocío de Luna y su esposo Mario, y ellos nos daban el testimonio de cómo Dios había llamado a la hermana Rocío. Y dice que ella estaba dormida y de repente tuvo un sueño donde veía a un hombre enfrente de ella, una persona muy morenita, y que le decía la palabra Laos. Entonces dice que le pareció un sueño normal y ella volvió a dormir. Dice que volvió por segunda vez a soñar ese sueño, y la persona le volvía a decir Laos enfrente de ella. La voz de la persona iba subiendo de tono. Entonces ella volvió a dormir y por tercera vez ella volvió a tener este sueño, y menciona que le volvía a decir la palabra Laos. Aquí el Espíritu Santo comenzó a trabajar en ella, en inquietarla. Dice ella que nunca había escuchado la palabra Laos, ni siquiera sabía que era una parte del mundo. Entonces Dios la llamó de esta manera. El
el Espíritu Santo trabaja para las misiones. El primero es 100% efectivo que el Espíritu Santo te impulsa a hablar a otros. Es 100% efectivo que el Espíritu Santo te impulsa a hablar a otros. Y les voy a pedir que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 14 al 41. Hechos, capítulo 2, del 14 al 41. Vamos a leer 2 versículos nada más, lo que es el 14 y luego nos brincamos al 41. Y menciona el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Nos brincamos al 41 y menciona: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vemos que es 100% efectivo que el Espíritu Santo impulse a hablar a otros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo capacita. La palabra de Dios nos menciona en el capítulo 2 de Hechos que el acontecimiento que ellos estaban esperando había ocurrido y que había llegado la promesa del Espíritu Santo manifestándose en las personas y se estaba manifestando en lenguas. Nos menciona que había personas que no sabían de este hecho y comenzaban a burlarse. Ellos comenzaban a hacer comentarios de que probablemente estaban borrachos. Entonces, un discípulo se levantó y esto llamó la atención a él. Se levantó y él empezó a citar profecías. Él empezó a decirles que no era verdad que las personas estaban borrachas, sino que era un acontecimiento importante que ya estaba establecido, que hace tiempo se había dicho, y comenzó a citar al profeta Joel y a David, y él buscaba persuadirlos y que ellos comprendieran que la salvación había llegado y que el momento de recibirlo era ahora para ellos también. Nos menciona que el discípulo se llenó de su presencia y generó que tuviera palabra que lograran convencer a todos los que estaban presentes y a llevarlos al arrepentimiento. Sabemos que quien está en el poder del Espíritu Santo es capacitado para poder hablar con denuedo la palabra de Dios, así como lo experimentó Pedro. El Espíritu Santo te transforma. Podemos ver nosotros que en el ministerio de Jesús, Pedro tenía una personalidad inestable, una personalidad impulsiva, e incluso él llegó a negar a Jesús, pero esta persona fue perdonada, y fue restaurada. Este era un nuevo Pedro, era humilde pero valiente, y su confianza provenía del Espíritu Santo, quien lo había transformado en un poderoso predicador y dinámico. Si ustedes me acompañan a leer ahí en Romanos 12:2, nos menciona un texto, viene la traducción actual, nos menciona: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Podemos ver que este texto lo estaba experimentando Pedro. Su personalidad seguía siendo la misma, pero él ya tenía otros objetivos, otros fines positivos para engrandecer la obra de Dios. Nosotros, con el poder de su presencia, podemos volvernos también dinámicos, también predicadores, pero es necesario tener ese encuentro con la presencia de Dios, que es quien nos da la influencia necesaria para que nosotros podamos hablar a las personas y que sea el mismo Espíritu Santo redarguyendo a la persona. Vemos el punto número 2. Dice: es 100% efectivo que el Espíritu Santo te impulsa a orar por otros. Es 100% efectivo que el Espíritu Santo te impulsa a orar por otros. Y si me acompañan ahí en el libro de Hechos, ahí mismo en el capítulo 12, del versículo 1 al 12.
Vamos a leer solamente 2 versículos, que es el 4 y el 12. Menciona: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. El 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y el 12 menciona: habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. El Espíritu Santo te pone la necesidad de interceder. Nos menciona que la iglesia de Jerusalén no se intimidó ante el arresto de Pedro. Ellos unieron sus fuerzas y se reunieron para orar. Menciona que clamaron en la presencia de Dios, esperando esa intervención de Dios para el poder salir. Persistieron orando, vencieron cansancio, fatiga, pero no dejaron de interceder porque verdaderamente estaban buscando un milagro. La búsqueda en la presencia de Dios fue determinada, rogaron de tal manera que provocaron reacciones y una respuesta sorprendente. Si nosotros nos ponemos a leer el pasaje, podemos ver que fue un ángel del Señor quien sacó a Pedro. Y nos menciona que al no ser persistentes, a lo mejor nosotros podemos decir: bueno, es que Dios ya conoce la necesidad, ya se hizo pública y a lo mejor podemos dejar de orar. Pero al no ser nosotros persistentes, se puede interpretar que no queremos o que no se quiere obtener lo que se desea, o que a lo mejor no hay tanta necesidad. Entonces debemos tener presentes que siempre debemos estar intercediendo, siempre debemos estar orando. El Espíritu Santo te da ánimos para orar en grupo. La oración en grupo garantiza muchos resultados. Los creyentes que permanecieron orando en casa de Juan Marcos eran muchos, y todos en un mismo sentir y con una misma fe rogaban por la liberación de Pedro. La oración en grupo resulta ser algo motivador para los creyentes, porque orar con la compañía de otros creyentes, cuando el Espíritu Santo se derrama, el Espíritu Santo se extiende a las personas que están allí reunidas, inicia el fuego de Dios sobre uno y menciona que alcanza para todos los intercesores. A manera de comentario, yo recuerdo cuando yo fui bautizada con el Espíritu Santo, fue en una campaña en la iglesia Roca de Poder, y recuerdo que nos llamaron a pasar al altar y decidí pasar, y yo escuchaba que estaban orando y algunas personas estaban hablando en lenguas, y escuchaba a un pastor que pasaba y oraba y decía, yo escuchaba que decía: hay un fuego de Dios aquí. Yo estaba orando, sinceramente no estaba orando por recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero de repente sentí que pasó cerca de mí y puso su mano sobre mi cabeza, y no supe cómo, pero estaba en el suelo hablando en lenguas. Dije, no sé cuándo me caí, no sentí, pero yo estaba hablando en lenguas. Entonces, en ese momento digo, cómo la oración en grupo, cómo el interceder hace que la presencia de Dios esté allí, sobre todo en los corazones dispuestos. Y el tercer punto y último nos dice que es 100% efectivo, que el Espíritu Santo te impulsa a apoyar a otros. Y les voy a pedir que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 5. Luego nos vamos a brincar al libro de Hechos 21, 8. Hechos 8, 5 y 6 nos menciona: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados.
Nos brincamos al 21:8 y nos menciona: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, nos fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Es 100% efectivo que el Espíritu Santo te impulsa a apoyar a otros, porque te anima a que ayudes. Felipe fue escogido por los apóstoles para él servir supervisando la distribución del sustento que se estaba dando a las viudas y a los pobres. Y nos narra en Hechos 6:3 que él era de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y en Hechos 8 leemos que el día de la muerte de Esteban se desató una gran persecución de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Entre los esparcidos se encontraba Felipe, quien fue a Samaria. Allí el Señor hizo algo especial por medio de su predicación. Multitudes que prestaban atención eran sanadas, muchos eran liberados de espíritus inmundos, y había regocijo en la ciudad. Lo que ocurrió incluso llegó a oídos de los apóstoles, quienes enviaron a Pedro y a Juan para poder validar los hechos y orar por los nuevos hermanos. Felipe demostró tener la hiera bien puesta, porque no solo se limitó a las actividades que se involucraban en la iglesia, sino que él demostró ser alguien útil para poder desarrollar ese trabajo misionero. Y todo fue por medio del Espíritu Santo. Es 100% efectivo que el Espíritu Santo te impulsa a apoyar a otros, porque te hace útil en su trabajo. La tarea de Felipe no solo se vio implicada en el poder anunciar el Evangelio, sino que también mostró hospitalidad, pues en el segundo versículo que leímos al iniciar este punto, dice: al día siguiente fuimos por tierra hasta la ciudad de Cesarea. Allí nos quedamos con Felipe, quien anunciaba las buenas noticias y era uno de los 7 ayudantes de los apóstoles. Se dio hospitalidad. Vemos que hasta en esto Felipe mostró de ser de mucha ayuda para los que anuncian la palabra de Dios. Ofreció su hogar y los acogió en sus aposentos, pues ellos habían recorrido larga distancia y merecían descansar. El Espíritu Santo también nos llama a poder ofrecer ayuda a aquellos que predican. Pone en nuestro corazón poder aportar de manera financiera o en especie a quien se requiera de nuestra ayuda. Nosotros debemos volvernos creyentes, influenciados por el poder del Espíritu Santo, por esa presencia que nos ayuda a apoyar las misiones. A lo mejor nosotros decimos, pues no tenemos un llamado a hacer misiones, pero sí tenemos un llamado a evangelizar. A lo mejor no podemos ir a hacerlo a un país extranjero, pero sí podemos hacerlo con el vecino, con el compañero de trabajo, con la familia. A veces pensamos que la gente ya conoce, que la gente es la que debe de acercarse porque ya conocen de un Dios. Sabemos que las misiones, y algo que me llamaba la atención, porque me comentó la hermana Sari que el culto era en honor a los hermanos Romero Quirino, y me puse a buscar después porque recuerdo cuando vinieron aquí, para saber dónde están, y estaba viendo algunos de los boletines y me llamaba mucho la atención que ellos decían que hacen plantación de iglesias, pero llegaban a lugares donde no se conocía absolutamente nada. Entonces, una de las oraciones que ellos hacían en sus boletines no simplemente era orar por ellos, ¿verdad? Por las necesidades, que son muchísimas, nos imaginamos, sino en una oración venía para que salgan más obreros que vengan a anunciar a los demás. O sea, ese era el apoyo que ellos pedían, porque saben ellos que están allá, saben de la necesidad que hay que escuchen de la palabra. Pero nosotros aquí, aunque el Evangelio ya se conozca, aunque las personas de aquí ya lo conozcan,
Y decimos, bueno, aquí no podemos hacer misiones, pero sí leímos en Mateo que nosotros tenemos la ordenanza de poder hablarle a los demás. Y voy a pedirle al grupo que pase para que ahorita ministremos así a manera de comentario. Y no me quiero salir mucho del tema, pero yo creo que ustedes también han visto en las noticias, van alrededor de 6 suicidios. Y son personas que conocen de la palabra de Dios, que conocen de Dios. A lo mejor no se congregan en un lugar, pero sí saben de Dios, porque hoy en día es conocido, no como en los lugares extranjeros en los que no se conoce a nadie. Y podemos ver que fueron 6, creo que entre la región carbonífera y la región norte, y probablemente ahí hay conocidos de ellos, probablemente hubieron cristianos que a lo mejor nunca dieron una palabra. ¿Por qué? Porque nunca imaginamos que alguien la vaya a necesitar. En la iglesia nosotros escuchamos las necesidades, las peticiones, y sabemos que tal persona necesita, intercedemos por ella, le damos una palabra de aliento. Pero aquellas personas que a lo mejor no expresaron su sentir, que a lo mejor nunca recibieron una palabra de parte de Dios por medio de los creyentes, hagámoslo. No podemos salir, a lo mejor no tenemos el llamado de ir a hacer misiones, pero sí podemos comenzar la gran comisión evangelizadora. Sí podemos hacerlo, y para eso es necesaria la llenura y la presencia de nuestro Dios. Tener un corazón arrepentido, un corazón que quiera ser de agrado a Dios. Esta hora yo les pido que se pongan de pie.